¿Se acuerdan en qué habíamos quedado la última vez? ¿De los adolescentes? Exactamente, estuvimos hablando de ellos, adolescentes y o jóvenes. ¿Qué habíamos hablado? Leímos los mini textos, ¿no? ¿Cómo? Leímos unos textos. Sí, sobre las representaciones sociales, un poco negativas sobre la adolescencia, y después también eh, hubo la clase que estuvieron la mitad, ahí vimos algo, y después la última clase de todas, habíamos también leído unos textos sobre cuáles eran las miradas teóricas sobre lo adolescente, que estaba una mirada biológica, una mirada psicológica, una mirada del pánico social, etcétera. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí, Bueno, esperemos que se acuerden, porque no lo vamos a repasar todo, que era un montón. Bueno, así que la idea hoy un poquito es empezar a plantear lo adolescente desde el psicoanálisis. ¿Sí? Profundizamos un poquito más en esta etapa porque así lo establece el programa y en parte porque es la edad que atraviesan ustedes. Así que no solo vemos como el resto de las edades que íbamos viendo, o el resto de las etapas muy por arriba, sino que en esta profundizamos un poquito más y profundizamos desde la mirada del psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, eso es un poco la idea de hoy. Bien, no sé si llegué a decirlo, pero desde el psicoanálisis se acuerdan que siempre la organización que por lo menos trato de darle a la materia, que es por un lado pensar en términos de cambio, por el otro lado de permanencia, y un poco el historicismo vendría a ser una manera, un modelo de ordenar las observaciones, ¿sí? Una mirada filosófica. Entender todo fenómeno humano en función de su historia, ¿sí? De su ver nacer, como diría Vico, ¿sí? Más o menos de eso hablamos o lo ubican. Genial. Bueno, concretamente en el desarrollo viene de 10 esta mirada, porque justamente el desarrollo es cambios a lo largo de una historia, ¿no? A lo largo de la historia del individuo, ¿no? Sería el desarrollo humano en términos amplios. Con lo cual esto nos viene un poquito bien. Bueno, dicho eso, la función del trabajo propio de la adolescencia vendría a ser la de historizar sobre su propia vida, ¿sí? Si tenemos la tarea en la adolescencia o el adolescente entiende que una de las cosas que tiene que hacer es abrirse al mundo o relacionarse con el mundo, en términos de lograr cierta autonomía, bueno, pareciera ser que sería necesario historizar sobre su propia vida. Eh, bueno, ¿hasta acá se entiende lo que digo o queda todo muy en el aire? ¿Sí? Cualquier cosa que me digan, Lucas, mira, estás hablando y la verdad, eso, bajámelo a la tierra, me dicen. Bueno, pensamos en términos generales, sí, digo, pensamos, yo ya soy más viejo que ustedes, como siempre lo digo, desde la psicología una mirada un poquito adulta, se le llamó adultocéntrica. Cuando leímos a Piaget, algo había, no sé si alguno se acuerda de los que dio Piaget, que se hablaba un poco de una mirada adultocéntrica, que básicamente era pensar al niño como un pequeño adulto. Pero Piaget decía, por ejemplo, ¿no? No, en realidad tiene una lógica diferente. En función de distintas fases del desarrollo va pensando distinto. No es que es un pequeño adulto, es un niño, piensa distinto, listo. Esto es igual, la adolescencia se la ha pensado mucho tiempo y vale para las otras etapas del desarrollo en términos de, bueno, desde una mirada adulta. El adolescente está camino a ser adulto, ¿sí? Todavía no llega, así que está incompleto. Esas son un poco las miradas o las representaciones sociales que nosotros repasábamos. Todas esas tienen algo en común, que el adolescente está en camino, el joven está en camino a ser adulto, el día que llegue a ser adulto va a ser perfecto.
Bueno, no es tan así. Bien, lo importante de esto es que si lo miramos desde ese lugar, ¿sí? Algo importante y que caracteriza al adulto es justamente su autonomía, ¿sí? La de no dependo de nadie, con lo cual el trabajo de la adolescencia sería tratar de emanciparse de la familia, en buenos términos, ¿no? Obviamente. A eso se le llama exogamia, ¿sí? Poder construir relaciones fuera del hogar. Y eso realmente funciona así, no es lo único que hace el adolescente, pero es una de las cosas. Con lo cual, esa es la mirada clásica. Un adolescente es una persona que se proyecta hacia el futuro. Y lo que viene a agregar el psicoanálisis es bien, buenísimo, estamos de acuerdo con eso, sí, pero no es lo único. Para proyectarse hacia el futuro tenés que construir tu pasado. Para saber hacia dónde vas, tenés que saber de dónde venís, o por lo menos lo pensamos. No es algo necesario, sí, pero es algo que uno entrevista a las personas o habla con las personas y todas las personas más o menos, incluyéndome, sabemos de dónde venimos o por lo menos nos preocupa. ¿M? Y también sabemos dónde estamos parados, digo, algo bastante obvio. Pero bueno, un poquito la idea es puntualizar esto. Bien, si ese es nuestro trabajo y tenemos que hacer todo el tiempo el trabajo de elegir un futuro y a su vez reconstruir nuestro pasado, bueno, van a haber cosas del pasado que van a permanecer y van a haber otras cosas que van a ser un poquito más nuevas. Bien, entonces en resumen, y les voy a mostrar ahora un poquito un texto de Galeano que lo deja claro, que algunos lo vieron, pero otros no lo vieron porque estaban en la dinámica de las Naciones Unidas, ¿era, no? La semana anterior, digo, si no me equivoco. Así que se los voy a compartir en cuanto abra, en cuanto reaccione mi computadora, que eso es otra historia. Bueno, para ir poniendo más puntos claros, entonces todo esto lo plantea una autora, se llama Aula Agnier, que estoy viendo si les doy algo de eso, de ella o de alguien más, porque es bastante difícil de leer. Pero en todo caso, lo que plantea dice, la función del adolescente o el trabajo propio del adolescente, ¿sí? Tiene que ver con historizar, ¿sí? Un yo historizador. ¿Mm? Bien, dicho esto, acá estamos. Le comparto una frase, un recorte de Galeano, que muchos de los compañeros ya lo vieron, otros no, que cuando me cuelgo es que estoy tomando lista, a los que se van sumando. Que la idea de esto un poco es ilustrar esto que les vengo diciendo, ¿sí? Así que ahí les comparto. Bien, ¿llegan a ver todos? Sí. Sí. Buenísimo. Lo leo en voz alta, para algunos será repetido, para otros será novedad, espero, y bueno, así que espero que todos lo escuchen bien. Dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entregando, que se va, entrega su obra maestra al artista que se inicia. ¿Sí? Lo leo de vuelta. El artista que se va, entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella, la arroja contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y lo incorpora a su arcilla. ¿Sí? Esto lo escribió Eduardo Galeano en Ventanas sobre la memoria. ¿Qué dice? Cerré. Sí, genial. Bueno. A ver, ¿se entendió más o menos a dónde apuntamos y qué relación tiene con lo que venimos hablando? Sí. Espero que sí. Sí, sí. Bien. ¿Alguien la puede explicar o compartir para los demás? Así no hablo solo.
Yo lo dije la vez pasada, lo digo ahora también. Sí, por favor. Ya algunos compañeros no estaban, así que. Eh, que el joven agarra la vasija ya toda rota, que sería como la de su papá o de sus padres, Sí, y elige cuáles tomar, cuáles partes o cuáles valores elige para luego utilizarlos en su vida. exactamente, sí. De vuelta, esto lo traemos porque, bueno, primero creo que se entiende bastante fácil la idea de historización, la idea de construcción, ¿sí? No es que copiamos tal cual, en el ejemplo ese no es que el que le sigue en la cadena de artesanos, digamos, la nueva persona, el nuevo eslabón, si se quiere, en esa cadena de profesionales, no es que copia tal cual, no es que agarra la vasija y dice, me la voy a quedar y la voy a guardar en una caja de vidrio, ¿sí? Para que nadie la toque, nadie la modifique, ¿sí? En ese caso diríamos, bueno, si hace eso sería un empirista, copia tal cual, ¿sí? Pero no hace eso. Por otro lado, tampoco la desecha, ¿sí? En tal caso, si la desechara, diríamos, bueno, está más del lado de una hipótesis innatista o del lado de la permanencia, en la cual yo no necesito nada, todo lo que necesito para mi vida ya lo tengo de fábrica, con lo cual no hace falta que nadie me traiga nada, que nadie me añada ni una vasija ni nada, ¿sí? Suponiendo que en este caso la intención es ser un buen alfarero, ¿no? Por el contrario, lo que hace el nuevo aprendiz de alfarería, dice, agarra, toma la vasija, la rompe y toma sus pedazos y arma algo nuevo, ¿sí? Eso es una metáfora bastante clara, por lo menos a mí me parece, del trabajo de lo adolescente y lo que se quiere figurar acá de construcción, ¿no? Tomamos cosas de nuestro entorno, pero armamos algo nuevo, ¿sí? No es una copia, tampoco nos negamos a lo que hay en el exterior, ¿sí? Sino que de eso tomamos y armamos algo nuevo. ¿Sí? Esa sería un poquito la idea de construcción, ¿sí? Que ya la vimos mucho con Piaget, pero es transversal a todo nuestro planteo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Si se quiere, en palabras de Vygotsky diríamos, hay internalización, ¿sí? En el hecho de que no copió la vasija tal cual, sino que tomó algunos elementos, pero los reorganizó para formar una nueva. ¿Mm? Ni negación ni aceptación total de lo que hay en el entorno, sino que reconstrucción. ¿Mm? Hay una historia, un proceso formativo, en este caso el proceso formativo vendría a ser la construcción de la nueva vasija, en la cual hay algo de lo anterior, sí quedó algo de lo antiguo. ¿Es exactamente igual? No. Hay algo novedoso también, porque la vasija supongo que va a ser distinta, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, este es el trabajo de lo que hacemos nosotros a lo largo de todo el desarrollo y específicamente en la adolescencia, ¿sí? Tomamos elementos de nuestro ámbito donde crecimos y demás, reglas, normas, identificaciones, etcétera, y a su vez damos lugar a construcciones nuevas. ¿Qué son estas construcciones nuevas? Relaciones nuevas. ¿Mm? Con lo cual, esta autora que les digo, Piera Aulanier, va a decir, bueno, en lo adolescente, ¿sí? En este desarrollo hay una matriz identificatoria, ¿sí? Cuestiones que nos vamos a identificar, y hay otras cosas que tienen que ver con ella la va a llamar capital fantasmático, pero tiene que ver con relaciones nuevas, así que llamémoslos así, ¿sí? Bien, dicho esto, para avanzar un poquito, ¿sí? Volvamos a Freud, ¿sí? Hasta acá más o menos vamos claros, habría dos tareas importantes. Algo del orden de lo que permanece, que tiene que ver con toda nuestra historia personal, lo que vivimos hasta el momento, y otro del orden de la novedad, ¿sí? De lo que aparece, ¿sí? Del cambio, de lo nuevo. ¿Mm? Estos interactúan. Bien. Dicho esto, volvamos a Freud. ¿Mm? Digo, volvamos a Freud porque nosotros habíamos visto algo del desarrollo psicosexual. ¿Se acuerdan más o menos? Hicieron muy buenas producciones en ese momento, así que yo creo que algo se van a acordar. ¿Se acuerdan más o menos las distintas etapas, fases, como le llamamos? Oral, ¿qué más era? ¿De qué, perdón? Que se me trabó. El desarrollo psicosexual según Freud, que era la etapa oral, etapa anal, ¿se acuerdan cuál más era?
fálica. Bien. Bueno. Vamos a refrescar un poquito para que tenga sentido lo que hablamos. ¿Mm? Bien. Les decía, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Bueno, que si justamente el trabajo del adolescente es construir relaciones nuevas, no podemos ignorar, ¿sí?, un hecho biológico básico, que a la edad de la adolescencia, y justamente se la diferencia de otras edades, porque empiezan a haber cambios físicos importantes, ¿sí? Desde la voz a los hombros se nos pone un poco más gruesa, también hay cambios a nivel morfológico, ¿sí? La anchura de los hombros, las caderas en la mujer, y etcétera, un montón de cuestiones más que creo que ustedes la ubican bien, ¿no? Y básicamente con la capacidad, lo más importante, de procrear, ¿sí? Nosotros a partir de los 12, 13 años más o menos, tenemos la capacidad biológica de procrear, de ser padres. Con lo cual, en términos físicos, podemos decir que nos podemos reproducir, es lo que estudiaríamos en biología, pero en términos psicológicos lo que decimos es que tenemos la capacidad, ¿sí?, de engendrar a otro. Y esto quiere decir de ubicarnos como responsables de otro, ¿sí? Por eso es tan importante esto de trabajo de historizar, porque bueno, uno en la medida que reproduce, ¿sí?, o tiene la capacidad de engendrar a otro ser humano, bueno, se inscribe en una historia genealógica, ¿sí? Y a su vez tiene un montón de responsabilidades más. Con lo cual, el cambio biológico conlleva un cambio psicológico, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Sí, Bien. ¿Alguno podrá decir? Sí, perdón, ¿alguna consulta? Bueno, alguno podrá decir, no, pero mira, Lucas, yo la verdad no tengo ganas de ser padre, madre, incluso mi orientación sexual es otra, no es heterosexual, con lo cual no es posible. Digo, sí, está bien, perfecto, pero tienen la posibilidad, y en caso de que no quieran ser padres o quieran o no ser padres, van a tener que tomar la decisión para evitar, ¿sí?, que esta gestación o fecundación se produzca, ¿sí? Así que sea por el lado positivo que quieran o por el lado negativo que no quieran, no se puede ignorar, ¿sí? Ese es el punto importante, ¿sí? De hecho, si no quieren ser padres y tienen relaciones sexuales, se van a tener que cuidar, ¿sí? Con lo cual, esto antes del desarrollo de la pubertad no era necesario, ¿sí? En primer lugar, porque no había el acto, y por otro lado, pues tampoco biológicamente teníamos la capacidad. ¿Se entiende este punto? Genial, bien. Bueno, dicho esto, si hay cambios biológicos, tienen consecuencias psicológicas, y esto es lo que nos interesa, ¿sí? Ir viendo cómo nos construimos, ¿sí?, por un lado con la capacidad de reproducirnos y por otro lado con la capacidad de cuidarnos, ¿sí? Porque si tenemos un hijo, tenemos que poder cuidarlo, ¿sí? Ese es el punto importante. ¿Se acuerdan que desde el psicoanálisis algo importante de la familia, la función era de sostén, ¿sí?, de amparo, y por otro lado de regulación, ¿sí?, de enseñarnos las reglas? Por un lado, nuestros padres nos cuidaban, y por otro lado, nos enseñaban las reglas para vivir en este mundo. Y el desarrollo psicosexual un poquito era eso, ¿no? Desde lo más básico, como por ejemplo, orinar, ¿sí?, o tener todas las funciones que tienen que ver con comer, ¿sí?, defecar, etcétera, en un pañal o no, y eso era todo un trabajo progresivo, ¿sí?, entre poder regular, etcétera, ¿sí?, poder ubicarse en el seno familiar para vivir en sociedad, si se quiere. ¿Se acuerdan que todo eso más o menos algo vimos? Bien. Bueno, en esta línea entonces, lo repaso así bien rápido, entonces, para el psicoanálisis, si lo sexual tenía que ver más bien con el deseo en términos amplios, sí, no necesariamente con lo genital, sino como un impulso hacia aquello que deseamos, y ese impulso iba a ir teniendo una serie de procesos en la cual se iba desarrollando hasta llegar a la adolescencia, en donde está el servicio de la reproducción, ¿sí? No solo es la única función de lo sexual reproducirnos, pero sí es una y es importante, ¿sí? Bien, dicho esto, decimos, bueno, ¿cómo fue ese proceso? No apareció de golpe a los 12 años, ¿sí?
De la misma manera que la inteligencia no aparece de golpe a los 12 años, sino que hay un proceso formativo. Bueno, con la sexualidad pasaba lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasaba? Bueno, de entrada que tenía que ver con, estamos muy apuntalado a la alimentación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que estaba muy de la mano, lo que nos daba placer era comer y era por la boca, entonces lo que después nos iba a dar placer sexual en un futuro, también en ese momento arrancaba por la boca, ¿sí? Con esto no quiero decir, no, a lo largo de la vida todo lo que es vía oral nos va a dar placer. No, es una manera, ¿sí? En ese momento era así, pero va a haber una serie de desarrollos posteriores para lograr, ¿sí? O para arribar, si se quiere, en la adolescencia, al primado genital, le llama Freud. Después se los voy a dar también todo anotado para que quede más claro. Sí, pero que tiene que ver que en donde todo el placer se organiza en función de la zona genital, ¿sí? A partir de los 12, 13, 14, más o menos, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos vamos? ¿Alguna Sí, duda, pregunta, algo con lo que lo quieran linkear? Bien, buenísimo. Bien, dicho esto y para que quede bien claro que cuando hablamos del psicoanálisis de sexual hablábamos de placer en términos amplios, ¿sí? A una persona que es medio gordito en mi caso nos da placer, por ejemplo, comer, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. De hecho, muchas patologías como las adicciones que tienen que ver con el consumo vía oral, también tienen que ver un poco con darnos placer vía oral, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo sexual genital, ¿sí? Con lo cual la idea de sexual es más amplia y tiene que ver con placer. A los 12 más o menos años, que le digo, a esta edad de la adolescencia, se empieza a redirigir a lo que vendría a ser la función de reproducción, ¿sí? Con lo cual toda la organización sexual se basa, o por lo menos se orienta hacia los genitales, ¿sí? Esto Freud lo llamó primado genital, ¿sí? Ya no es placer solamente en la zona oral, la zona fálica, en la zona anal, sino al servicio de la reproducción. Esto lo llamó primado genital. Todo el psiquismo se reorganiza en función de eso, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Por un lado, lo que es obvio, que para poder reproducirnos, ¿sí? En tal caso, el acto sexual, el coito, etcétera, tiene que haber una organización en función, ¿sí? Del acto sexual que llevaría a la descarga, ¿sí? Como hablábamos en términos amplios, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, que tiene que ver con esto que veníamos diciendo, de la capacidad de concebir al otro, ¿sí? Como un otro deseante diferente del mío. Para que puedan para que pueda darse estas relaciones, ¿sí? Que apuntan a la reproducción, es con otra persona, ¿sí? Y hay que concebir a la otra persona como una persona diferente, con deseos diferentes a los míos, ¿sí? A esto le llama Freud alteridad, ¿sí? Yo les tiro los conceptos así para que lo anoten, pues después van a los conceptos y más o menos se ordenan. Entonces, por un lado tenemos primado genital y por otro lado alteridad, ¿sí? La idea de concebir al otro respetándolo, si se quiere, como un otro que desea igual que yo. ¿Más o menos se entiende esto? sí. Bien. ¿Cuál es el contraejemplo de esto, en donde esto no se respeta? Y bueno, lamentablemente los tengo que citar, pero es el contraejemplo de siempre. En los casos de violación y demás, ¿sí? Hay uno de los sujetos, ¿sí? Independientemente del sexo, que va y toma al otro como si fuera una cosa, ¿sí? No lo respeta en su carácter de persona deseante, ¿sí? No le pregunta, che, ¿vos querés hacer esto conmigo o no? Va por la fuerza, lo toma como una cosa, ¿sí? Con lo cual decimos que, bueno, en términos del desarrollo no se construyó bien esto, ¿sí? No se construyó la idea de alteridad con el otro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo. No es lo esperable, obviamente, en una civilización, digamos, en la que tenemos que convivir. Pero bueno, suele pasar y dentro de la psicología, desde la psicología lo pensamos así, ¿sí? En todo caso, no se logró construir esa función. Desde ya esto no justifica nada, ¿sí? Es a los fines de entender. El que hace eso tiene que ser juzgado por la ley.
Bien, eso tema aparte. Bien, dicho eso, entonces son dos trabajos importantes. Por un lado, construcción del primado genital, ¿sí? Es decir, todo nuestro placer y demás que el niño sentía por la boca, luego sentían en retener o no las heces, etcétera. Por otro lado, luego en una exploración de su zona genital o fálica, si se quiere. Luego, bueno, cuando llegamos luego a reprimirlo, todo este proceso, desde los 5, de los 6 años hasta los 12, ¿se acuerdan que había la represión? Que los niños directamente se olvidaban de esto. Y bueno, a los 12 años pareciera ser que resurge. ¿Qué tiene que ver con una cuestión de vivir en sociedad? Sí, por un lado tenemos la capacidad biológica de reproducirnos, y si la tenemos, sería bueno que la podamos usar con sabiduría, sí, o por lo menos con autonomía, en términos de poder elegir si queremos o no reproducirnos. A diferencia de los animales, no nos guiamos por instintos, o por lo menos no predominantemente por instintos, sino que tenemos la capacidad, ¿sí?, de elegir. Bien, para lograr esa capacidad, aparentemente, en términos psicológicos, hay una serie de pasos que se dan, ¿sí? Que en primer lugar sería esto de poder organizarnos todos en términos de nuestra función de reproducción, que Freud lo llamó primado genital, y por otro lado, la capacidad, ¿sí?, de elegir, ¿sí?, de elegir, o sea, la elección de objeto, él lo va a llamar, que tiene que ver con poder ubicar al otro como alguien distinto que yo, y no solamente distinto que yo, sino que tiene deseos, ¿sí?, propios de cada persona, y que hay que respetarlos. Se supone que si logramos hacer eso, somos personas de bien, o por lo menos saludables en términos psicológicos, ¿sí? Bien. Si se entendió eso, creo que por hoy más o menos estamos. Faltaría agregar algún que otro detalle, que vamos a ver cómo venimos con la hora. Bien. Hasta ahora hablé mucho. ¿Alguna opinión, reflexión, algo? Bien, a ver, dicho esto, surgen algunas preguntas, o por lo menos a mí. Bueno, ¿cómo se da en el caso de que, o por lo menos se habilita acá? Uno puede decir, bueno, a ver, por un lado, si hablamos de elección de objeto, que es elección de otra persona, Freud lo llama objeto en términos amplios, pero es cuando elegimos, ¿sí?, hacia dónde dirigir nuestra pulsión sexual o nuestra elección amorosa, ¿sí? Bueno, esa puede ser heterosexual u homosexual. Bueno, ¿cómo se da eso? Bueno, Freud va a decir, bueno, eso en realidad es algo totalmente construido, no está de vuelta con la lógica del historicismo. No está dado a priori, no es innato, ¿sí? Por otro lado, no es copia totalmente del ambiente, sino que es una producción propia, ¿sí? Dicho esto, el hecho de que tengamos la capacidad de reproducirnos no significa que lo vamos a hacer, ¿sí? No hay determinismo en eso. En todo caso, tenemos la opción, ¿sí? Ese es un punto importante. ¿Se entiende? Bien, bárbaro. Bien, entonces si tenemos capacidad de elegir, ¿sí?, hacia dónde orientamos nuestras intenciones sexuales, que en este caso Freud lo va a llamar orientación sexual, y es lo que hoy, el nombre que hoy tiene, a su vez también tenemos el trabajo de identificarnos, ¿sí? ¿Se acuerdan que de entrada yo decía algo de lo nuevo, ¿sí?, que en este caso vendría a ser la orientación sexual, y algo de lo que permanece, que tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? Bueno, también acá pasará lo mismo. Tendremos la capacidad, o por lo menos, o ya la teníamos desde siempre, en este caso nos haremos un poquito más conscientes, de elegir, ¿sí?, si nos identificamos con rasgos propios de lo que llaman de nuestro propio sexo o del otro sexo, ¿sí? O incluso por ahí no nos podemos identificar completamente con ninguno de los dos, y bueno, se dan hoy el caso de, bueno, distintas identificaciones con respecto a lo sexual. Que bueno, ya son muchas y la verdad, todas no me las acuerdo, pero en general sí tienen que ver con todo, con pansexual. A ver, acá ayúdenme ustedes. ¿Han escuchado orientaciones sexuales por un lado e identificaciones por el otro? Sí.
Sí, a ver si me ayudan con las clasificaciones actuales porque son actuales justamente. Creo que es transexual, bisexual, Transexual, sí. Bueno, sí, pansexual. exactamente. Es una nomenclatura amplia, sí, pero en fin, a lo que apunta y lo importante, de hecho, lo que estudiamos en psicología tiene que ver con que, bueno, no está determinada a priori, ¿sí? Tampoco es una copia del ambiente, lo van eligiendo. Cada uno en función de sus propias determinaciones, si se quiere. ¿Mm? Bien. Bueno, creo que ya tocamos más o menos todos los temas que teníamos que tocar hoy.